una emoción que se presenta en situaciones de conflicto, ya sea con otros o con nosotros mismos, en la que podemos reaccionar de diferentes formas, desde sentir una leve irritación hasta sentir el más profundo de los odios. La ira cuando uno se disgusta, cuando uno está bravo. Es un estado de ánimo, ¿no? Claro que sí. Bueno, es un estado emocional en contra de algo que le ha perjudicado a él, de acuerdo a sus intereses. Son reacciones también. Reacciones, obviamente. Puede sentir también ciertos tipos de ahogo, también hay enrojecimiento, es decir, aumenta el flujo sanguíneo. Entonces, más bien, cuando se presenta la ira, hay ese tipo de cambios fisiológicos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la ira? Muy graves, muy graves. Podría llegar a un desequilibrio mental, a un crimen, porque si no aprende a controlarla. Imagínate, cuando uno tiene ira hasta se puede morir uno de tantas iras. ¿Tanto cree usted que puede llegar? Sí, cómo no. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más de Al Mediodía, viernes 5, ya final de la semana, al fin viernes, Vane. Qué lindos que son los viernes, a mí me encantan y no solo porque llegó el fin de semana, sino también porque nosotros podemos impulsar esta iniciativa de la televisión pública de leer. Tendremos nuestro segmento más adelante antes de concluir nuestro espacio, Arturo. Por supuesto que sí, porque en principio hablaremos de la ira. ¿Qué es la ira? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Ha concienciado sobre su ira? ¿Qué le pasa? Dicen, y en realidad no es que dicen, es científicamente comprobado que hay cambios fisiológicos en las personas cuando tienen iras. Mira tú, pero dicen que este es un estado emocional universal. Todos en algún momento experimentamos momentos de ira y esta ira es la que nos motiva a hacer o a reaccionar también frente a las cosas que nos están molestando. Así que, ¿qué piensa usted, amiga y amigo televidente, sobre este sentimiento? Lo estaremos escuchando en el transcurso de esta hora de programa. ¿La ira será mala o será buena? ¿Hasta dónde la ira podría ayudarnos a tomar determinadas decisiones que no nos atreveríamos, en cambio, en un estado normal? Todo eso vamos a ir respondiendo aquí, además, por supuesto, de todas sus preguntas, que en un momento más estarán al aire gracias a las líneas que les daremos a continuación. Yo pensaría desde ya que sería un momento en el que nosotros tenemos que reflexionar hasta dónde llegan estos sentimientos y afectan nuestras relaciones interpersonales. Así que no sé, queremos escucharle a usted, amiga y amigo televidente, está invitado desde ya a participar. ¿Te parece si ya arrancamos con este programa? Con una pregunta antes, Vane. ¿Cuál será? Tú eres una persona, ¿cómo te consideras tú? ¿Consideras que eres una persona que podría llegar a tener ira con facilidad o más bien la controlas? Sí hay situaciones que a mí me generan ira, creo que eso le pasa a todas las personas, pero en términos generales gozo de mucha paciencia. Sí, más y bien creo que esa sí es una de mis pocas virtudes o muchas virtudes, no sé. Otras personas que lo puedan decir. Bueno, yo particularmente creo que pocas veces tengo ira, pero dicen que aquellas personas que pocas veces tenemos ira, el momento de tenerla podríamos explotar, dicen por ahí también, muchísimo más. Hay ¿Será? un dicho que dice, hay que temer al buen manso. Más o menos así, ¿no? Sí. Comencemos, ¿te parece? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente con nosotros. Las líneas dentro de un momento se abrirán. Nosotros arrancamos el programa. La ira es una emoción que se presenta en situaciones de conflicto, ya sea con otros o con nosotros mismos, en la que podemos reaccionar de diferentes formas, desde sentir una leve irritación hasta sentir el más profundo de los odios, según nos explica Lucía Pimentel, psicóloga clínica del Instituto de Neurociencias. Es una cantidad de energía que se va acumulando internamente y en algún momento esa energía va a desfogarse. El punto es que no se desfogue de maneras inadecuadas, que es lo que usualmente ocurre. Cierto es que hay más personas que tienden a descargar la ira de una manera, o la frustración de una manera inadecuada. En muchas ocasiones, las personas confunden la ira con el enojo. Sin embargo, el especialista nos menciona que no son lo mismo. El enojo es como si fuera un momento previo. Si primero puede haber una situación de enojo por algo que yo considero injusto. La ira es cuando eso ya se vuelve en un impulso y una fuerza que necesita algún tipo de trámite. Y entonces eso se puede descargar de manera violenta. También en el concepto de ira se relaciona mucho la agresividad.
Cuando una persona atraviesa un estado de ira, manifiesta varias sensaciones en su cuerpo. El corazón comienza a palpitar más, ¿no? Puede sentir también ciertos tipos de ahogos, también hay enrojecimiento, es decir, aumenta el flujo sanguíneo. Entonces, más bien, cuando se presenta la ira, hay ese tipo de cambios fisiológicos. Mucho se ha escuchado que para controlar la ira, la persona debe hacer deportes, yoga o asistir a un grupo religioso, pero no siempre puede funcionar. Lo recomendable es acudir a un especialista. Pero si llega un momento en que esas situaciones nos han ayudado, pero no han sido suficientes, y vemos que esto se sigue repitiendo, es recomendable poder iniciar un tratamiento. Muchas veces nosotros no lo reconocemos como una defensa nuestra y muchas veces son los otros los que nos insisten y los que nos señalan, ¿no?, nuestras reacciones frente a determinadas situaciones. Y es importante poder escuchar también a los otros, ¿no?, y poder identificar cuando algo no está marchando bien en nuestra vida. Métodos y técnicas para lidiar con la ira, esa emoción que dicen es universal porque a todos en algún momento nos pasa. Estamos dándole la bienvenida también, no solo a usted, sino también a nuestros invitados que nos van a ayudar con algunos consejos y recomendaciones, sobre todo para que no se dañen las relaciones interpersonales. Muchísimas gracias a Mauricio Batallas, terapeuta familiar, amigo ya de Al Mediodía. Gracias por estar aquí. Y cómo no, pues a Laurita Montilla, quien nos va más adelante también a impulsar este hábito por la lectura, pero ahora nos va a hablar sobre estas recomendaciones respecto de este sentimiento, Arturo. Claro que sí, vamos a hablar de la ira y creo que la primera pregunta podría ser esa antes de abrir las líneas. Hablemos de aquí, preguntémonos entre nosotros. Usted, por ejemplo, doctor, es una persona que con facilidad le da iras. A mí sí, cuando tengo momentos estresantes. Momentos, ahí le puede dar iras. Ahí empieza. Laurita, ¿usted es una persona que por ahí le da iras con frecuencia o no? Sí. Sí. Miren, me sorprende. Esa es toda una revelación. Esa es para toda una mí. revelación. Pero mírala además cómo lo piensa. Luchito. Yo pensé que iba a ser un no rotundo. Oiga, No. pero yo conozco aquí, Luchito, ¿usted le hacen morir de iras o no con frecuencia? ¿Ah? Pero, Luchito, dígame, no mueves la cámara, Luchito. Ya le hice morir de iras a Luchito. Oigan, vamos a abrir las líneas en este momento. 3970-822, 3970-803. El tema de hoy, como lo hemos repetido, la ira. ¿Es usted una persona que le da iras, pues, fácilmente, o que cambia de humor con facilidad, que muchísimas cosas le sacan de quicio? Bueno, este programa es para usted. Además, a través de Facebook Live nos va a poder escribir y mandar cualquiera de sus preguntas, y por supuesto a través de Twitter con el hashtag o numeral Al Mediodía. Bueno, comencemos, Arturo, entonces, y yo creo que la primera pregunta debería ser ¿qué es la ira? ¿Qué pasa al interior de nuestro cuerpo cuando estamos con esta molestia y por qué se produce? Bueno, la ira es una de las emociones básicas del ser humano. Una de las 5 emociones, algunos dicen 6, otros dicen 4 emociones, pero la ira comprende una de las emociones básicas. Quizá se podría decir la más importante para salvar la vida. Sin ira no podemos salvar la vida, pero hay que reconocer, hay algunos conceptos alrededor de la ira, como son la hostilidad, la agresividad, la violencia como tal. Entonces, la ira es ese componente emocional de estos otros factores, la hostilidad, la agresividad, que tienen que ver con el desarrollo de cómo yo defiendo mi vida. Los seres humanos estamos hechos, nuestro cerebro, ya lo he dicho en otras ocasiones, nuestro cerebro está hecho para salvar la vida del ser humano. Y todo aquello que atente contra eso, aunque sea beneficioso para el crecimiento, puede generar un momento estresante. ¿Y qué significa estresante? Es no tengo los recursos para resolver esa situación específica. O sea, me saca de mi estado basal, de mi Exactamente. estado de calma. Pero más que nada, me atenta contra mi vida. Y entonces la ira, primero este componente emocional, pero luego este componente fisiológico, porque las emociones son una reacción fisiológica que nos permiten salvar la vida, defendernos de cualquier situación. La ira entonces contempla, cuando la tenemos, contempla muchos cambios fisiológicos, y estos cambios fisiológicos permiten que el ser humano empiece a defender su historia, su vida, todo lo que tiene. Entonces, las cosas que él considera relevantes. A que el ser reaccionar, humano ¿no? a reaccionar, considera. y es que es una reacción. La ira nos permite salvarnos. 3 cosas importantes para la ira, o que permite la ira, es lucha, huida o frisamiento, o quedarme quieto.
tres cosas importantísimas. La ira, entonces, cuando llega, va a hacernos visualizar una de esas tres cosas. Voy a huir, voy a luchar o voy a quedarme quieto. Y la ira nos sirve para eso. Laurita, la ira. ¿Cómo entiende usted la ira? ¿Qué es la ira? ¿Cómo la podemos entender nosotros también? A mí me gusta esta propuesta. Las emociones son un universo y cada emoción son galaxias. Entonces, cuando yo estoy en ira, yo tengo una combinación de cosas. Yo puedo estar en desaliento, puedo estar en envidia, en celos, en resentimiento. Me doy cuenta y cómo me voy de allí. Puedo pasar por vergüenza, puedo pasar por la desarmonía y me puedo ir a la tristeza, por ejemplo. ¿Cuáles son las otras galaxias, Laurita, como para que la gente entienda estas 5 emociones de las que habló también Mauricio? Amor, alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Entonces yo tengo una complejidad inmensa. Cuando yo me doy cuenta de eso, yo me motorizo. El disparador es el que me hace de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a mi sociedad, de acuerdo a mi familia. Entonces, por ejemplo, un concepto importante es el de la plasticidad cerebral. No es que yo voy a ser siempre así, voy a tener la misma ira, yo aprendí. Entonces eso me dispara la ira. ¿Y qué pasa cuando me dispara esa ira? Me da una sensación de moverme. No puede ser hereditario, pero este sentimiento de puede ira, ser que tenga un componente sí, de todo tipo, porque ahorita todo incluso de la comida. Fíjate que los vegetarianos y las religiones siempre te aconsejan no coma tanta carne. Entonces hay toda esta complejidad de elementos. Eso me mueve, yo voy a una acción, recupero, digo, me quedo allí ¿cuánto tiempo? Entonces, los tips es de lo que trataría para mí el programa, ¿no? Es decir, ¿cómo me salgo de aquí y me voy a otro estado? ¿Qué hago para fijarme, no quedarme aquí como una emoción única? Yo estoy enfadado, ¿por qué? Porque estoy celoso, porque estoy avergonzado, porque estoy envidioso. Entonces, me puede servir hasta para cambiarme de trabajo, para divorciarme, para decidir que esta no es la relación que yo quiero. Entonces, como un mundo complejo. Y este estudio me parece bello. Lindísimo, un universo de emociones. Y a mí me parece que en función de eso, la ira no podemos decir que es un mal sentimiento. Si nos está movilizando para tomar acciones, para tomar decisiones que en muchos casos pueden protegernos, hablemos de la ira también en un sentido positivo, nos moviliza. Sí, hay algunas teorías que mencionan que hay emociones positivas y emociones negativas. Personalmente, creo que no hay emociones positivas y negativas, creo que hay emociones. Y las emociones son inherentes al ser humano y nos permiten apreciar el mundo como tal. Sí, también me gusta la figura de este universo, porque es un universo complejo además, y no complejo de difícil, sino complejo de intrincado, complejo de tejido, de entretejido. Entonces, considerar que tengo iras y entonces voy a actuar de esta manera siempre, muy complicado. Ahora, Somos más los complejos especialistas que eso. dicen que para cualquier decisión trascendental no tienes que estar con iras. También hay aquellas famosas malas iras. De eso hablaremos a continuación. Primero le damos el paso a nuestra primera llamada, Nancy Rivera. Hola Nancy, bienvenida. Buenas tardes, doctor. Felicitándole inmensamente por su programa, que es muy, muy importante para la vida de las personas. Yo soy una persona que vine de un matrimonio muy, muy, muy destruido hace 10 años. Eso fue que a mí me hizo acobardarme para yo volver a rehacer mi vida. Pero así lo hice. Hace un año estoy casada y este asunto de la ira está destruyendo mi hogar, mi matrimonio. El esposo que tengo no acepta que yo me enfade o que yo sea explosiva y me echa muchísima culpa a mí, que yo no le respeto, que soy una hermosa mujer, que soy una linda ama de casa, todo perfecto, pero cuando me da ira lo rompo y lo boto todo al suelo, y ese sentido de culpa yo tengo. Yo desearía que usted me ayude dándome su punto de vista e indicándome qué puedo hacer, porque yo sufro por esa situación. No tengo un dominio de la personalidad, no tengo. Yo siempre he sido así y mucho peor cuando la vida me ha tratado muy duro. Entonces, ayúdeme, doctor, por favor. Gracias, Nancy. Este debe ser el caso de muchísimas personas, que pueden ser fantásticas personas mientras no
haya, Un no se disparador quiebre, que ¿no? lo- No haya, porque ahí son otras personas. En realidad parece que le cambiaron a la persona, no es la misma. Y podrían terminar sin relaciones de amistad, sin relaciones de amor. ¿Cómo pueden estas personas dominar esta ira, si es que se puede? Algo importante que decía la estimada televidente es que yo vengo de una familia X y me hacen tener iras y no puedo dominarlas. Hay que partir de que nadie sobre la faz de la tierra puede hacernos tener iras. Nadie. No hay manera de que esto suceda. Pero así hay gente que provoca. Ah, eso es interesante. Hay gente que provoca. Y la verdad es que... Y la verdad es que pueden hasta llegar a provocarnos, pero nunca hacernos tener iras. Depende 100% de nosotros, según esa 100%. premisa. ¿Por qué? Porque nadie nos destapa el cerebro para ponernos las iras. Es decir, seguimos siendo seres autónomos. Ahora, esta condición de que me hicieron tener iras es una condición de poner en el otro toda la cuestión, todo el problema, y La entonces yo me responsabilidad. libero. Y en el instante en que yo pongo la responsabilidad en el otro, entonces no puedo arreglarla. Pero en el instante en que yo vuelvo esta posibilidad de que yo puedo manejarla, yo puedo sostenerme dentro de todo lo que esté sucediendo, entonces yo puedo controlar esta ira. Ahora, la ira, como dije, es para defender la vida y como dijimos al inicio, tiene que ver con un disparador y este disparador está alineado con nuestras inseguridades. Pero nuestro pasado no es determinante de nuestro futuro, solamente es el pasado. Nosotros hacemos las cosas para hacer cosas en el futuro. Así es que si pensamos que lo que pasa es que es de mi pasado que yo vengo, bueno, hasta aquí fue el pasado, pero de aquí en adelante yo puedo escribir mi historia. Y en la medida en que yo empiece a escribir mi historia, yo no a partir de lo que los otros hacen por mí o lo que los otros me hacen, entonces yo seré dueño de mi existencia. Y quizás por ahí puede haber un mejor camino para controlar la ira. Yo le invito a Nancy a que siga pendiente porque estamos hablando ya, creo que estamos encaminándonos en estas formas de controlar la ira y creo que sería una respuesta que Nancy debería escuchar más adelante. Pero primero le vamos a dar el paso a Vilma Molina, que nos está llamando desde Quito. Vilma, buenas tardes para usted también. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar. Primeramente, tomando las palabras que acaban de decir, somos seres autónomos y nadie nos puede provocar la ira. Acabo de tener yo un incidente de ira, de coraje, de malestar. Soy una persona de la tercera edad. Yo cogí un taxi, el taxista no conoce la ciudad, se pone agresivo, atrevido, me provoca. Y como ustedes dicen, somos seres autónomos. Lo que hice yo después de haberme él faltado y yo también haberle faltado a él, yo me bajé, porque en esto influye en la ira. Yo he sido maestra y uno como maestra debe controlar la ira 100%. Hay muchos componentes sociológicos, componentes de educación, de instrucción, componentes de forma de vivir en el hogar, traumas que se traen muchas veces de la familia desde antaño, que se heredan, pero uno como persona culta, yo soy un abogado, nosotros tenemos que pensar siempre en que vamos con una persona como yo iba con mi hermana y no la debo exponer también a la agresividad de los demás. A veces influye la comida, el estado de ánimo, el trabajo, el cansancio para tener ira. Pero eso no son factores determinantes para que nosotros siempre vivamos en discordia con nosotros mismos, con ira, manifestándonos de toda forma, así sea por muy sencilla, con cualquier persona que nos encontremos. La prevención que nosotros debemos tener es siempre controlar nuestro carácter, ser más reflexivos en lo que hacemos, en lo que decimos, y quien nos provoque también, darle una lección como la que yo hoy día me bajé, que me dejó en media calle, pero no me importa. Yo sé que la ira es una manifestación de dolor para mi alma, porque me daña mi espacio de tiempo del día, y si yo no me reflexiono para poder estar en paz, pasaría todo el día acordándome del majadero que me ofendió hoy en la calle. Gracias. Sé que la ira, gracias, que todos debemos controlarlas como humanos. Gracias por esta participación, y la única recomendación que yo digo
es evitar cuando otros nos agreden y nos provocan. Muchísimas gracias. Gracias, Vilma. Muy bien, un aplauso por su serenidad y creo que sí, porque a veces puede tener consecuencias, tal vez contra la otra persona si no medimos la reacción o contra nosotros mismos, Laurita. Claro. Yo quería decirle a Nancy que en esa complejidad también hay cortocircuitos en el cerebro. Eso es físico. Entonces, hay muchas personas que el cerebro tiene una manera de trabajar que es eléctrica, ¿verdad? Hay personas que tienen un cortecito allí, como un cablecito pelado que pueda tener la cámara, ¿verdad? Ese cablecito, si uno lo descubre, lo puede acomodar. Entonces hay que hacerse un electro, por ejemplo, y ver si tiene un cablecito que cuando entra en un disparador ella no se puede controlar. Hay muchas personas, sobre todo hombres, que tienen un cablecito, oigan bien. ¿Con un electro se puede descubrir el cablecito? ¿Ah? ¿Cómo descubrimos ese cablecito? Porque tu reacción es como la describe su esposo. ¿Pero dónde, cómo le encontramos ese cablecito en este cerebro tan difícil? Porque te haces un examen que se llama electroencefalograma. Ahí sale. Es un examen rapidísimo que no es nada del otro mundo y ahí sale el tipo de necesitas que un buen técnico lo lea o el buen médico. Entonces, esa es una parte importantísima. Hágase un electro y descarte eso. Entonces, después vamos con terapia, por ejemplo, con talleres, con meditación, todo lo que tiene que ver con que uno reflexione, como decía la señora Vilma, que uno se dé cuenta de lo que está haciendo y dice, bueno, si mi esposo puso la taza aquí, ¿cómo voy a agarrar la taza y la voy a partir contra el piso? Eso no es relacionado. En el caso de Nancy, ¿podría ser que hay algo que le está Puede perturbando, ser, que porque le hace ella que dice permanentemente que cuando esté con ella ira? entra en ira, ella desbarata todo lo que ha hecho cuando no está en ira. Entonces eso no es, tú te entras en ira cuando tú dices, lo que hizo la señora Vilma, que fue al revés, el señor la provocó y ella se bajó del carro. Lógico. Entonces, a lo mejor te puedes bajar. Hoy yo estaba en la ecovía y una muchacha, entre una señora con un bebé. Y yo hice así y a la más jovencita le dije, ven acá, vamos a darle el asiento a la señora. Yo lo he podido hacer desde el enfado y decir, ¿cómo es posible que ahora esta juventud que no le... O puedo decir... Y ella me lo agradeció, la muchacha, como diciendo, oye, qué pena me da que no lo hice. Y la señora del bebé y todo el mundo se quedó muy tranquilo, no hubo ningún comentario. Entonces, dependiendo del disparador, cómo reacciono, reflexiono y soy más... Es un taller, es un especialista. Me voy al médico o me hago un electro y voy y lo... Hay muchas cosas. Hay que buscar entonces y hay cuál es muchos la raíz tips que de los nuestro vamos a estado dar. de ánimo. Vamos a dar los tips, pero antes, Arturo, Laurita ya lo adelantaba, este universo de emociones. Hay una película muy bonita que trata sobre eso. Fantástica. Más o menos hace unos 3 años, si no estoy mal, Disney Pixar estrenó, quizás uno de sus trabajos más fantásticos hasta hoy. La película se llama Intensamente. Si no la ha visto, bueno, le recomendamos que la vea, no solo usted, sino junto a su familia. Ahí entenderemos un poco más de todo lo que pasa en el cerebro de un ser humano. A continuación, un pequeñito extracto para ir entendiendo mejor a esto que es de la ira. Ten, hija, ahora abre. No sé qué es. ¿Es seguro? ¿Qué cosa es? ¡Mucho cuidado! Algo por aquí huele muy mal. ¡Alto! ¿Qué es eso? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! Creo que le salvé la vida. Sí, no hay de qué. Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él desfuria. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! Oye, Riley, aquí viene el avioncito. ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. Es el ejemplo perfecto de lo que pasa en nuestra cabeza. Todas las emociones juntas, peleando, batallando. ¿Cuál sale? ¿Cuál es la que predomina? ¿Cómo hacer eso, Mauricio? ¿Dónde están esos cablecitos pelados?
Y sí, efectivamente necesitamos ir reconociéndolos en el transcurso de nuestra vida, porque nosotros somos los únicos que tenemos este dominio. Entonces, a partir de esto, si nosotros empezamos a ver, cuando yo reacciono de esta manera, ¿qué es lo que me está representando a mí? Porque las cosas no es que esto siempre da iras, no, a unas personas les da iras y a otras personas no, sencillamente. Entonces, ¿dónde están mis debilidades? Bueno, no los llamamos debilidades, sino ¿dónde están estos cablecitos pelados? Si es que logro reconocerlos, si es que logro encontrarlos, ¿dónde están estas cosas que me tocan en mi inseguridad? Entonces voy a poder gestionarlos mejor. Ahora, claro, sí es necesario a veces tener esta otra persona, este espejo que nos permita remirarnos, hacer una mirada nueva de nosotros mismos. Y en esa medida, entonces, poder relacionarnos de otra forma con nosotros. Laurita, ¿usted alguna vez en algún programa en el que estábamos hablando también de cuando las mamás pierden la paciencia con los niños y nos enseñaba una técnica de respiración en la que un lado del cerebro pues hacía que el otro predomine? La neuroestimulación bilateral alterna. Esa es la más fácil, la más deliciosa. Con los Debe ser más funciona. fácil que aprenderse el nombre. ¿Verdad? Eso de entrada, No hay si no, ni algunas entendemos. El nombre es la descripción de lo que hace. Neuroestimula, es decir, estimula el cerebro alternadamente bilateral. No es del mismo lado y es alterno y es derecho-izquierdo. Solamente vamos a hacer esto. ¿Dónde me pongo? ¿Aquí? Sí, estamos bien. Ahí Ahí estamos bien. Esto quita nervios, quita iras, quita muchas cosas que nosotros nos quedamos pegados. Es como que si el tren se quedó allí y nosotros al hacer esto lo movemos. Ah, pero no es tan grave. Bueno, también el pobre taxista, oliendo gasolina todo el día. El tráfico. Eso es, hay estudios de cómo le dispara la ira. Yo, ¿para qué me voy a...? Y empiezas tú a verlo de otra manera. Esa es una técnica súper, súper fácil. Y con los niñitos uno le hace tiqui, 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 tiqui. En el momento en que está la ira, por ejemplo, la niñita de la película, Ajá. a mí la única crítica que yo le hago a esa fantástica película es que los pone a discutir entre las emociones. Y entonces como enseñanza, por ejemplo, para un niño, yo lo hubiera puesto a conversar entre ellos. Entonces, oye, reaccionaste así, ¿qué podemos hacer? Ellos están como cada uno por su lado, como tendemos a ver las emociones, y no están por su lado, están así, como decía, él puso una palabra hermosa, imbricado. Entonces, esa técnica es fantástica. Hay otras más facilitas. ¿Las damos? Hay personas que dicen, aquellas personas que hacen de la ira algo cotidiano, que quienes no la tienen a veces se dejan pisotear en ciertas decisiones y que gracias a su ira ellos han podido imponen, ¿no? salir adelante en ciertas cosas y vicisitudes de la vida. ¿Esto podrá ser cierto también? Las personas que no tienen iras, a veces la gente les pasa por encima, los subestima o quizás no les trata de la misma manera. En comunicación hay tres maneras de relacionarnos. Una es pasividad, otra es agresividad y la del centro es asertividad. Las personas asertivas no están dañando, pisoteando al otro, pero la definición más linda de la asertividad es la defensa de mis derechos sin vulnerar el derecho de los demás. Entonces, no se trata de buscar, de comunicarnos de manera agresiva, porque entonces tendremos personas pasivas a quienes pisotearemos, y tampoco de ser pasivos, porque tendremos personas agresivas que nos pisotearán. Pero una persona asertiva da en el blanco, acerta, y entonces si es que podemos hacer eso, esta es una buena manera de relacionarnos. Si es que hay alguien que dice, por mi ira yo lo he logrado, en realidad está causando miedo y quizás habrá que ver sus interrelaciones para ver cómo están funcionando realmente. Claro. Y que no generemos miedo a las otras personas, ¿no? Qué feo que la gente nos tenga miedo. Mejor que nos traten con respeto y nosotros tratar con respeto a las otras personas. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar estaremos dándole más consejos para que usted maneje esta emoción que tal vez está luchando con otras emociones en el interior de su cabecita. Ya regresamos con más. Esto es Al Mediodía. Nito Mestre, estábamos comentándolo todos aquí, qué buena idea. Además, si usted es una persona que le da iras, escucha a Nito Mestre esta noche por Ecuador TV, no se lo pierda, un concierto fantástico, muy recomendable. ¿Qué es la ira? ¿Se lo ha preguntado? Y alguna vez, si es que se lo ha preguntado, ¿ha podido responderlo? Bueno, no es tan sencillo como usted cree. Salimos a las calles de Quito a preguntarle a la gente qué es la ira, qué hacen ellos cuando, bueno, la tienen y cuál es la recomendación que nos dan a todas las personas. Veamos. Cuando se va su esposo con los amigotes, ¿qué cara le pone? Ah, no, pues. ¿Así? Claro. ¿Con qué mirada le ve?
Esa es su cara de ira. Hágame una cara de ira, pues. Esa es su cara de ira. ¿Cuál sería su cara de ira? Esa es su cara de ira. Bueno, esas son algunas caras de ira, por supuesto, todos las hemos puesto en algún momento, pero se ha preguntado cuál es el verdadero significado, ese que está en el diccionario de la ira. Bueno, dice que la ira es un sentimiento acompañado con cólera y furia. La ira cuando uno se disgusta, cuando uno está bravo. Es un estado de ánimo, ¿no? Claro que sí. Bueno, es un estado emocional en contra de algo que le ha perjudicado a él, de acuerdo a sus intereses. Son reacciones también. Reacciones, obviamente. ¿Tú sabes qué es la ira? Parece que es un sentimiento en el que uno desata sus instintos más perversos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la ira? Muy graves, muy graves. Podría llevar a un desequilibrio mental, a un crimen, porque si no aprende a controlarla... Imagínate, cuando uno tiene ira hasta se puede morir uno de tantas iras. ¿Tanto cree usted que puede llegar? Sí, cómo no. Pues obviamente actuar mal, actuar sin conciencia, decir cosas que no se sienten o incluso hacer cosas que no se sienten, hacer daño, lastimar. Bueno, la recomendación primeramente es ser tranquilo, respirar, analizar, saber las cosas, ser objetivos, reales. Y bueno, la recomendación es esa, justamente, dejarle la ira a un lado. ¿Qué tal si nos ponemos menos iracundos y más sonrientes? Lo mejor es tener buen humor, ¿verdad? Lo mejor es tener buen humor. Controlar la ira. Reírle a la vida. Perfecto. Bueno, no podría sonreírle en las cosas que hace mi marido, pero bueno, ahí le sonrío. Gracias. Los amigotes, ¿no? Los amigotes, cuidado con los amigotes. Eso es un poco lo que dice la gente en la calle y surgió un tema en el estudio mientras estaban dando el reportaje y era sobre estas iras acumuladas o esas iras que a veces nos guardamos. Son sentimientos guardados al final. Pueden hacernos eso nos puede hacer al final más daño. ¿Qué recomendamos? Sí, las emociones yo las visualizo así. Entran como una bolita, como las veíamos en la película. Ajá. Entran a nuestra vida y mientras están ahí y en los primeros momentos uno puede inclusive sacarlas si es que es algo que le puede provocar algo feo, doloroso en su vida. Pero luego, con el tiempo, van disipándose hasta que al final no se sabe en qué parte están. Entonces, empezamos a reaccionar por cosas que ni siquiera estamos conscientes de eso. Entonces nos lo guardamos en algunos casos porque ya resulta un problema en nuestras interrelaciones. Por tanto, la ira empieza a transformarse en otras cosas, a mutar y empieza a transformarse en que no quiero esto, estas cosas no me gustan, prefiero no hacer aquello y estas iras se quedan ahí. Pero cuando empezamos a actuar así, entonces lanzamos una piedra y guardamos la mano. ¿Y esto qué implica? Que yo tengo iras que están dentro, pero que ni siquiera quiero mostrarlas, ni siquiera las sé, ni siquiera sé por qué tengo. A esto se ha denominado de alguna manera una pasivo-agresividad, una personalidad pasivo-agresiva, que es precisamente esto. Lanzo la piedra y escondo la mano, porque no quiero que me vean, porque quiero todavía significar para mis interrelaciones una persona maravillosa, que no tengo iras, que no me molesto con nada. Y Aristóteles decía, ponerse furioso es fácil. Pero ponerse furioso con la persona correcta, en la intencionalidad correcta, en la magnitud correcta, en el momento correcto, eso sí es difícil. Vamos a ver otras técnicas. Laurita dijo que tenía algunas que están ya listas para que se socialicen con ustedes, amigas y amigos televidentes. Agradecemos sus llamadas, entendemos que hay muchísimas. Y la última que tiene que ver con este tema llega desde Luis Alvarado, desde la ciudad de Guayaquil. Luis, le escuchamos. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es porque en verdad yo tengo una nieta, ¿no? Que tiene 7 años, ¿no? Mi pregunta es que yo tengo una nieta de 7 años y en verdad que yo soy el abuelo y mi mujer también es la abuela, ¿no? Pero ella tiene un niño bien fuerte, ¿no? Y muchas veces ella pongámosle la comida, o sea que incluso le voy a poner un ejemplo. Yo le digo, si se va a una fiesta, debe de ir a divertirse la persona, ¿no? Pero de que va a salir de la fiesta, le va hablando, le va gritando, y la criatura va llorando, ¿no? Y muchas veces, uno quiere hablar o decir algo, mi esposa se para fuerte ahí en la puerta, y le digo,
no te portes así, deja que la bebé, ya voy a hablar para que ella haga el deber, haga eso. Cada vez que yo le hablo, ella enseguida la bebé hace caso y se sienta, pero la someten, como decía, como se vio ahí en la televisión, el pedacito que pasaban del programa, igualito. Ese era pedirle un consejo, sobre todo porque tengo una nieta de 7 años. Muchas gracias. Gracias, Luis. ¿Qué consejo le podemos dar, no? Cuando es un niño también se complican más las formas de llegar a ellos. O son más sencillas. Eso también es ¿Quién en la casa hace eso y ella lo está imitando? Entonces tendremos que empezar por este lado, empezar a trabajar aquí, aplicarnos nosotros las técnicas y además decirle a la niña, si yo soy el que hace eso, decirle, oye, yo estoy equivocado, porque esa no es la mejor manera de actuar. Vamos a ver cómo yo lo logro. Podemos tener, una de las técnicas es el cambio de posiciones perceptivas u otra es el modelado. Entonces, por ejemplo, Gandhi decía, si ojo por ojo siempre lo aplicáramos, el mundo estuviera todo ciego. Entonces, si yo quiero que alguien vea un comportamiento distinto, ¿quién lo tiene? ¿Qué diría Dios de nosotros en esta actuación? ¿Qué diría dependiendo de la persona que uno admire o a quien quiere uno parecerse? Y entonces yo misma, como adulto o como niño, me lo pregunto. Oye, ¿qué diría mi papi, que era bien tranquilo, si me ve aquí? Y ¡pling! Yo salgo de esa galaxia donde estaba y me voy a otro. A lo mejor me da pena, vergüencita, me da un poco de tristeza haber actuado así, me paso a la sorpresa. ¿Cuánto tiempo voy a durar? Y esa es otra técnica. ¿Cuánto va a durar esto? Es infinito. ¿Cuánto tiempo voy a durar yo molesta? ¿Para qué necesito eso? Y me puedo pasar al amor. Esa persona que me lo hizo o que yo creo que me hizo algo, también es mi papi, es mi mami, lo hizo por algo que tendrá, como le pasó al señor del taxi. Y entonces me voy pasando y me llego a la alegría y se supone que una de las mejores emociones es la serenidad y la paz. O sea, tengo que recurrir a otras a galaxias de muchos mi cerebro, mecanismos, otros muchos recuerdos que tal vez nos hagan olvidarnos de lo que nos está haciendo tener iras. Y una pregunta que hemos puesto en otros programas es cuando yo no lo he logrado, cuando yo sí lo he logrado, cuando yo he estado conversando con Mauricio y he dicho, oye, pero no me molesté. ¿Qué pasó ahí de distinto que lo puedo repetir? Y voy a mis propios recursos, porque uno no anda todo el tiempo igual. Uno no se está molestando igual todo el tiempo. Hay veces que está muy feliz, nada lo molesta. Sí, dime lo que quieras, Arthur, que de eso no me importa. ¿Cuál es la diferencia? Estados de ánimo son importantísimos. Vamos a ir a nuestro segmento. Se dice que nos queda poquísimos minutos más para más tarde ir a nuestro segmento también de todos los viernes de la lectura fantástico. Con una súper invitada hoy. Súper, a propósito, está por ahí. Hola, ¿todo bien? Isabela. Positivo. Qué lindo, Isabela. Está por ahí esperando. En un ratito más de ustedes la van a conocer, una niña preciosa. Vamos a empezar con nuestro segmento ahora, que se dice que son 4 claquetitas. Me va a ayudar usted, doctor, con la primera, usted, Laurita, la segunda, tercera y cuarta, y así sucesivamente. La primera, dice, en este caso, se dice que ignorar el enojo hará que desaparezca. ¿Esto puede ser así, doctor? En realidad, las emociones se disipan y el momento en que se disipan, entonces no van a desaparecer, solamente se van a quedar en otro lugar y se van a hacer irreconocibles. Una vez que se hacen irreconocibles, entonces va a ser más difícil tratarlas. Por tanto, no hay que ignorarlos. Enfrentarlos. Hay que, no sé si enfrentarlo, más bien tramitarlo. O reconocerlos. De pronto irnos hacia estas otras galaxias. Buenas alternativas, claro. Vamos con nuestro segundo se dice que del día. Los hombres se enojan más que las mujeres. ¿Será, Laurita? Yo creo que es una cuestión de muchos factores juntos y de educación. Nuestra educación es que los hombres no deben llorar, que los niños se tienen que portar así o así, y puede influir en algunas culturas para que eso pase, pero hay otras culturas que no es así. Se les reprime un poco, ¿no? Y no le permitimos. Un niño que se le ocurra estar llorando mucho, epa, ¿qué pasa? No llores, pásate rápido, es mejor el enojo que... Entonces puede ser por eso, culturalmente, pero no porque tengamos una disposición. Eso es más o menos igual. Vamos a ver a nuestro tercer, se dice que si no controlo mi ira, puedo dañar mi hígado.
dicen a veces, cuidado el hígado por la ira. ¿Esto es un mito o puede ser? En realidad dañamos nuestro cuerpo. Hay que recordar que la ira, como dijimos al inicio, la ira sucede cuando yo no tengo los suficientes recursos para responder. Entonces tengo que responder, mi cuerpo se prepara para la lucha, para la huida o para el frisamiento. Entonces, si es que yo hago esto, mis emociones permanecen arriba, nuestras endorfinas bajan, y si bajan nuestras endorfinas, nuestro cuerpo puede terminar afectado. Sí hay cambios fisiológicos. Por supuesto. Eso es cierto. Sí, y los cambios fisiológicos son perceptibles. Empezamos a palpitaciones más rápidas, ¿no? Agitarnos, sudoración. Exacto. Solo acordarnos de un momento. Solo el hecho de acordarnos, concentrarnos y acordarnos de un momento de mucha ira nos vuelve a... Es increíble, otra vez el corazón empieza a palpitar más rápido, una serie de cosas. Exactamente. Vamos con nuestro último 6 de la tarde. Si no me enojo, los problemas no se resuelven. Este gato fantástico. Son esas creencias que están agrupadas, ¿verdad? Hay muchos ejecutivos que dicen, si no fuera por mi estrés, yo no fuera tan productivo. Y yo siempre pregunto, ¿y a pesar de tu estrés, eres tan productivo? Y a pesar de tu ira, entonces cuando le damos, eso se llama en psicología equivalencia compleja. Como yo me molesto, yo soluciono. Molesto quiere decir que me moví por la emoción y llegué a otro, pero yo le digo fue por la molestia, pero no necesariamente. Incluso es al revés. Mientras más sereno, menos taquicardia, menos sudoración, más vemos el escenario y más estamos en capacidad de responder. Que nos muevan entonces otras emociones, pero recuerde que la ira también de alguna forma es uno de los motores que tenemos para reaccionar y para proteger nuestra vida. Muchísimas gracias a Mauricio Batallas. Muchísimas gracias, Laurita. Le vemos en unos minutitos. Y ya sabe usted, y Arturo también, no te mueras de las iras. No me hagan revirar el hígado, dicen por ahí. Cólera también. No me hagan revirar el hígado, de ganita me hacen. Venimos en un momento, vamos a leer porque vamos a leer y vamos a tener un gran ánimo. Ahora, que además es viernes, por si fuera poco. Pausa, ya venimos. Ya sé que me gusta leer, es así y ya lo puedo creer. Ya sé que me gusta leer, es así y ya lo puedo creer. Regresamos con nuestro segmento de los viernes esperadísimo. Hay mucha gente que quiere comunicarse con nosotros. 3970-813, 3970-822. Aquí está la maleta mágica con todos esos libros que puede llevarse usted a su casa. Laurita, a los tiempos. No habíamos visto hace mucho rato. Pero fíjese, y me dio tiempo de ponerme mi camisa de Zuleta, esas mujeres maravillosas con estos bordados y que cuando uno las compra hace colaboración para esas cooperativas. Número 2. Tenemos una invitada especial, pero no la voy a presentar todavía porque quiero decirles que el otro día en la Ecovía una señora se me acercó y me dijo, ¿usted es la que regala libros en la...? Y yo... Sí, su primer reconocimiento. Ve que es famosa ya Laurita. Y nos abrazamos, nos besamos y me dijo, yo no me lo he ganado, pero yo siga llamando porque se lo va a ganar. Y no tenía uno para darle en ese momento. Fue una experiencia maravillosa. Me dijo el valor que le da a este segmento de regalar libros. 3. Me dejaron aquí abajo en la recepción un sobre con un letrero que decía: gracias por hacer este momento en la televisora y que todo el mundo entienda la magia de los cuentos. Azul. Y cuando abres las hojas son poemas. Y todos están firmados como Azul. Azul, a ese seudónimo, gracias por hacernos llegar esas palabras. Gracias. Y esperamos seguirlo haciendo para usted y para todo el mundo. Ahora sí. sí. Tambores, por favor. ¿Quién tenemos aquí? Isabela Ashford. Isabela nos llamó un día que se había ganado el premio Me acuerdo. de su colegio. Libro leído. Del libro Isabela, leído. bienvenida. Gracias. Eso pasó a otra instancia. Se juntaron varios colegios. Intercolegial. Y volvió a ganar Isabela. Aplausos al segundo lugar. Bueno, pero es fantástico. Pero es buenísimo. buenísimo. imagínate. ¿Cómo estás, Isa? Bien. ¿Cómo está el cole? Difícil. Difícil, ¿no? Sí. ¿Qué materias te gustan? Teatro. ¿Teatro te gusta? Sí. ¿Has actuado ya un poco? Sí, hice un musical. Qué bacán. ¿Cuál musical? ¿De qué era? Cuéntanos un poquito. Eran 11 historias de Dr. Seuss unidas. Qué bien. ¿Y cómo era esto? ¿Tú tenías un personaje? ¿De Sí. qué se trataba? ¿Cuál era tu personaje? Yo narraba la historia.
Exacto, esa es su especialidad. buena lectora. Como buena por supuesto. lectora. Oye, ¿y viniste a ver ya el libro, el que te ganaste aquí? Sí. ¿Y lo leíste? No. ¿Todavía no? Está pendiente. No le he venido a buscar. Ah, no las has venido a grabar, pero bueno, ya están ahorita por lo aquí. entregamos. Entonces, la mamita que está aquí, María Alejandra, también felicidades. Gracias Bienvenida por ella también. traerla, María Alejandra. A ver, ¿de qué se trató ese concurso y cómo es que tú ganaste? Mira, el concurso intercolegial del libro leído se trató de que muchos niños de diferentes colegios de todo el Ecuador venían al colegio William Shakespeare y presentaban sus libros. Y el que con mejor esfuerzo tuviera, ese ganaba, sí. Exacto. Entonces quiere decir que había un montón de niños diciendo, me gusta leer, diciendo qué les gustaba leer y presentando libros. Muchísimos. Tú para esto leíste un libro, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál es el que leíste? Leí Las brujas de Roald Dahl. Qué chévere. Y este le expusiste ahí a la gente, ¿no? Sí. De eso más o menos se trata. Sí, Fantástico el libro, ¿te gustó? me encantó. Quizás podrías exponernos algo a nosotros, los televidentes, de ese libro. ¿Te acuerdas de una pequeñita O de parte? cualquier otro que tú quieras. No, sí me acuerdo mucho. A ver. Bueno, se trata de un niño al quien sus padres murieron y se fue a vivir con su abuela en Noruega. Y se tuvieron que ir a vivir a Inglaterra porque eso decía en el testamento de su padre. Ajá. Pero resulta que en Inglaterra habían muchísimas brujas. Entonces, el niño con su abuela combatieron contra las brujas. Y eso que las brujas habían convertido al niño en ratón. Y a pesar de eso, Siguió. luchó contra Un ellos. ratón contra muchas brujas. Sí. ¿Y qué es lo que a ti te pareció tan chévere para elegir ese libro y que a otras personas también les gustó para que te hayan premiado? Aparte de cómo lo dijiste. A mí me encanta la aventura y me parece muy entretenida. Y espero que a los demás también, porque eso me ayuda a ser más creativa. Qué chévere. Qué A chévere. veces en el colegio, cuando me dicen que escriba algo o que dibuje algo, siempre me baso en los libros de aventura. Oye, eso lo más probable es que Isabela llegue a ser una escritora. Mientras sigue en la conversación, hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Gracias por llamar. ¿Aló? Es Ketty. Es Ketty. Sí, aló, buenas tardes. Ketty, estás al aire, gracias. Gracias por llamar. Sí, buenas tardes. Un gusto. Sí, por fin me pude comunicar. Qué bueno. ¿Qué nos quiere decir? Sí, yo quería, bueno, yo tengo 3 niñas y yo me alegro siempre de ver este programa. Quiero inculcarles a mis hijas la lectura. Qué chévere. Perfecto, ¿qué te parece si contrastamos cómo le inculcaron la lectura a Isabela? Eso, la mamita de la niña que está. Exacto, y entonces nos da ideas, ¿verdad? Pero por ahora te vas a ganar este libro. Este es un libro que, aunque se llama Mascotas, él es filosofía. Ay, pero, gracias. pero la excusa es la mascota, para hablar de qué hacemos los seres en el mundo, los seres humanos, cómo creemos en el especicismo, que yo soy mejor que la otra especie, etcétera, etcétera. Es muy interesante, realmente. Para hablar de filosofía usaron la excusa de los animales. Y eso viene acompañado de un juego. Chan, 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 chan. Viene acompañado además de este juego, a propósito, Qué cada divertido, sí. cada llamada que... Eso, qué lindo, qué lindo. A mis hijas les va a encantar, les agradezco mucho. Gracias a ti por llamar. Y recuerda, a partir de este domingo, nuestro programa infantil... Sigan adelante, nos encanta este programa al mediodía, siempre los vemos. ¡Qué bueno! A partir de este domingo vamos a contar cuentos en el programa Tobogán a partir de las 9 de la mañana. Les queremos decir solo una cosa y rapidísima, era que con cada libro, Laurita, ahora vamos a regalar este kitcito. Aquí vienen, en realidad, son unos juegos que nos dejaron nuestros amigos de Planificación Familia Ecuador, en el que ustedes van a aprender y concienciar con la familia todo este tema que es tan importante de la planificación familiar. Qué mejor que esté acompañado de un buen libro, Laurita. Por supuesto, leemos y después compartimos en Y familia. además le regalamos uno a Isabela. Vacancísimo. ¿Estás de acuerdo? De ¿Sí? una. Bueno, vamos a contestarle a Ketty
y a ampliar un poquito y a otras personas que también quieren que sus hijos lean. ¿Cuál puede ser, según tú, las maneras que tenemos de enseñar a un niño a leer? A ver, primero hay que ver si es que ese libro es interesante. También qué tipo de libros les gustan. Porque si es que no te gusta un tipo de libro, no vas a leer eso. ¿A ti cuál no te gusta? ¿A ti te gusta la aventura? Eso ya lo tenemos clarísimo. ¿Cuál Sí. no te gusta? O sea, no sé, me gusta mucho leer y tal vez los libros en los que tengo que, yo qué sé, aprender ciencias o... ¿Esos no te gustan? No. Ya, claro. A mí no me gusta lo de terror. ¿Ah, no? No me gusta el terror. A mí no A me gusta menos que uno me que lo se llama cuenten Álgebra de todo. Baldor. Que me hagan Ese libro era Ese es todo terrible. un problema, ¿no? Oiga, nunca Las entendí. matemáticas son Estaba en maravillosas. otro idioma. Hay gente a la que le gusta. Ok, entonces... otra llamada antes de seguir conversando. Isabela, perdón. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Gracias por estar allí. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme participar en este programa. Es la segunda vez que participo. Mil felicidades a ustedes por inculcarles a los niños la lectura, que desgraciadamente se va perdiendo. Los niños y los adolescentes le tienen como un dios a los celulares, a las computadoras, y me parece maravilloso que se esté inculcando de esta manera, volver a la lectura. Y estoy muy de acuerdo y le felicito a la niña que está ahí, que me disculpe que no me acuerdo el nombre. Isabela. Isabela, que habla de la imaginación, y eso va a ser muy bueno para los niños, porque yo tengo unos sobrinitos que cuando están en la escuela y les toca redacción sufren porque no saben cómo redactar. Y les felicito, me parece muy bien, que Dios les bendiga y que sigan inculcando estas nuevas maneras de retomar la lectura, que es entrar a un mundo fantástico. Gracias. Y tienes este libro de mitos nuestros y tu juego. Perfecto, gracias. Y vamos a seguir oyendo a Isabela para que te dé más ideas, ¿sí? Ajá, entonces Isabela, uno es que la lectura, el libro tiene que ser apasionante para ti. Sí. Si me regalan a mí uno de terror y a ti uno de ciencia, no, nos vamos por otro. Aunque hay muchos libros que casi todos enseñan ciencia, pero desde otro punto. Sí. ¿Cuál otra manera tenemos de aprender a leer? Bueno, no sé cómo... ¿Te acuerdas que nosotros dimos un tip tú oíste todo el programa? Sí. Y dijimos el modelado. Entonces, esa señora que está ahí lee. Sí. Ajá. ¿Y tu papá lee? Sí. Eso es el modelado. Entonces, si hay gente leyendo a nuestro alrededor, eso para ti fue una experiencia que te invitó a leer más. Sí. ¿Y cómo hiciste para salirte de las computadoras? En verdad no le he hecho. A veces me entretengo mucho viendo mi computadora o mi teléfono, pero cuando tengo tiempo para leer, puede ser lo mejor que puedo hacer. No Sí. es renunciar a una cosa, ni decir que esto es malo, ni esto es bueno, es como el equilibrio. Sí. Tú lees todos los días, ¿cuántas horas, cuánto ratico, cómo es eso? Para que todos sepan cómo van a hacer para que sus niños lean. Anda, dinos. Yo no leo todos los días, pero sí, o sea, no leo todos los días, pero sí leo mucho durante los tiempos que estoy aburrida o cuando estoy castigada. Es decir, no que podemos castigar a una niña si es adorable. Entonces es una buena idea que uno, a lo mejor no con las palabras, pero si te dejas en un sitio donde hay libros, tú vas a recurrir a eso porque te aburres, por ejemplo. Y eso puede ser un paso. Y ya nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo. Mándale un mensaje a todos los niños y a todas las niñas y a sus mamitas y a sus papitos que nos están viendo, Isabela. Que leer en verdad es muy importante para la vida de todo el mundo y que siempre hay que leer, porque leer nos lleva a lugares maravillosos. Es lindo, muchas gracias, felicidades. Gracias por habernos. Y recuerden que vamos a contar cuentos este domingo a las 9 de la mañana aquí en la Radio Pública de Ecuador. ¿Algún otro evento el fin de semana? Sí, Usted hay está de llena todo. de eventos. La Floresta tiene, Ajá. aquí en Quito, tiene todo un montón de ferias. Ya. Todo, café, en todas partes hay cosas. Entonces nos podemos ir el sábado y el domingo a cualquiera de esos lugares.
Perfecto. Vamos a Perfecto. hacerlo eso entonces. Y muchas Y gracias. mañana en la mañana empieza el taller de narración en el Fondo de Cultura. Yo me equivoqué el otro viernes. Todos invitados entonces y muchísimas gracias a Azul también por sus poemas. Algún ratito Azul, leemos algunos. gracias. Y Y muchísimas los gracias. vamos a traer y los vamos a ir leyendo. Y Claro. gracias por dejar. Y a nuestro público presente, también a nuestros compañeros intérpretes de señas que son fanáticos de este programa, a Edison y a Diana y a su hijito. Un beso para todos. Por supuesto que sí, pero sobre todo a ustedes que siempre les interesa tanto. Muchísimas gracias por darle la importancia a este programa y a este segmento. Nos despedimos hasta el lunes. Vamos a hablar de la columna vertebral y sus problemas. Importantísimo, no se lo puede perder. Excelente fin de semana. Un abrazo para todos. Chao, chao, hasta el lunes. Que me gusta